Soy Aníbal, tengo 32 años, y nunca me ha gustado ser el centro de atención. Siempre he sido el tipo que llega sin hacer ruido, paga la cuenta, recoge tu ropa de la tintorería cuando se te olvida, y por alguna razón siempre termino siendo el conductor designado en cada evento familiar, incluso cuando no se suponía que fuera un evento. No era el niño mimado. Ese era mi primo Quirino o quizás mi hermano Nicanor, o sinceramente, quien tuviera el drama más grande ese mes. Pero yo era en quien podían confiar, a quien todos agradecían con mensajes rápidos cuando se acercaba el pago del alquiler o alguien necesitaba usar mi Netflix. Fue algo sutil como pasé de ser parte de la familia a ser simplemente la red de seguridad económica tejida debajo de sus vidas desordenadas. No te das cuenta al principio. Solo piensas, bueno, están pasando por un mal momento ahora, y ayudas porque eso es lo que se supone que debe hacer la familia. Pero entonces llega tu cumpleaños y de repente todos tienen planes, excepto contigo. Empezó 2 semanas antes cuando envié un mensaje al grupo de chat familiar. Hola, estaba pensando en hacer una cena de cumpleaños. Nada elegante, solo una mesa en el rincón criollo el próximo viernes. Avísenme si pueden venir. Incluso ofrecí pagar la cuenta. Esa parte no era sorprendente. Siempre pagaba la cuenta. Habían dejado de siquiera buscar sus carteras hacía años. Las respuestas llegaron lentamente. Principalmente emojis de pulgares arriba o el clásico intentaré estar allí de mi madre, que era un código para no iré, pero no quiero discutir sobre eso ahora. Para el día, solo tenía 2 invitados confirmados, mi tía Rosalba y su esposo Ovidio. E incluso entonces, Rosalba había enviado un mensaje de texto la noche anterior. Si el dolor de estómago de Ovidio no empeora, te veremos entonces, cariño. Debí haberlo visto venir. Pero estúpidamente, todavía me vestí bien, planché mi mejor camisa, reservé la mesa grande, le dije a la anfitriona que seríamos al menos 10, tal vez más. Ella sonrió cortésmente y me sentó cerca de la ventana con suficientes cubiertos para sugerir optimismo. A las 6 de la tarde, estaba sentado solo, bebiendo agua. A las 6:15, llegó el primer mensaje. Era de mi hermano. Hola hermano, surgió algo. Celebraremos en otro momento. Lo leí una vez, luego 2 veces. Algo en él se sentía extrañamente impersonal. Sin explicación, sin disculpas, sin esfuerzo real. 5 minutos después, llegó el mensaje de mi madre. Misma redacción, misma puntuación. Surgió algo. Celebraremos en otro momento. Luego mi tío, luego mi primo, uno por uno, como si estuviera coordinado. Me quedé mirando mi teléfono, viendo cómo se desarrollaba la cadena de indiferencia como una línea de producción perezosa. Me quedé, pedí un plato de pasta que ni siquiera quería. Le dije al camarero que esperaría un poco más por si alguien más venía. Nadie vino. Pagué la cuenta, dejé una buena propina, salí del restaurante con una bolsa de plástico con sobras y el tipo de furia silenciosa que no hierve. Se congela. Deja todo entumecido. El estacionamiento estaba casi vacío para entonces. Me senté en mi auto con el motor en marcha, desplazándome sin rumbo. Y ahí es cuando lo vi. La historia de Instagram de mi prima Quirino. Un boomerang de ella sosteniendo un gorro de fiesta sobre su chihuahua. Copito. Ahí estaban todos. Mi mamá riendo con un pedazo de pastel. Mi hermano Nicanor ayudando a atar un lazo en el collar del perro. Mi tía sosteniendo una copa de champán. Las mismas personas a las que surgió algo. Todos estaban allí para un perro. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí. En algún momento, mis manos simplemente se movieron solas. Abrí mi aplicación bancaria, hice clic en las transferencias programadas del alquiler para el lugar de mi madre, el plan de pago temporal del préstamo de mi hermano, el débito automático de la factura del teléfono de mi tía, el que había estado cubriendo desde que la hackearon y tuvo que cancelar sus tarjetas de crédito. Cancelé cada uno de ellos. Luego abrí el panel de control de servicios públicos. Gas, electricidad, agua. Apagado. No ahora, pero por la mañana se despertarían con silencio, y no del tipo pacífico.
Y finalmente, saqué la llave de repuesto del auto del llavero en mi tablero. Era para el Renault usado de Nicanor, el que había confirmado porque estaba tratando de recuperarse. La puse en el bolsillo de mi chaqueta y conduje a casa con los faros apagados. Las calles oscuras y tranquilas. No envié un mensaje. No comenté. No envié mensajes de texto furiosos al grupo de chat ni pregunté por qué. Dejé que el silencio se asentara. Los dejé preguntarse. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró. Mi madre, luego Nicanor, luego Quirino, todos llamando. No contesté. El grupo de chat explotó con, ¿le pasa algo a los servicios públicos? Aníbal, ¿estás despierto? ¿El banco arruinó tu pago automático? Y luego mi favorito personal de mi hermano, ¿qué está pasando? La fiesta de Copito fue como de último minuto. ¿Estás exagerando? Esa fue la palabra que se atascó en mi garganta. Más tarde ese día, vi que mi madre publicó un estado críptico en Facebook. Algunas personas te castigarán solo por no estar disponible en su horario. Recuerda, la familia no es condicional. Tenía 4 me gusta y un comentario pasivo-agresivo de Rosalba diciendo, tal vez si lo apreciaras, todavía contestaría el teléfono. No respondí. Todavía no. En cambio, empecé a ver que más estaba a mi nombre, a nombre de quien estaban las pólizas de seguro, las membresías del gimnasio, el registro del auto. Me di cuenta de algo. No era su familiar. Era su infraestructura. Su infraestructura andante, parlante, que paga el alquiler, que cubre los servicios públicos, y estaba a punto de desaparecer. Esa noche, mi teléfono se iluminó de nuevo. Esta vez, no eran solo llamadas y mensajes de texto. Eran mensajes de voz. Largos, divagantes, algunos enojados, otros suplicantes. Mi hermano dejó uno que comenzaba con, mira, hermano. Y se convirtió en un viaje de culpa sobre cómo siempre había usado el dinero sobre la cabeza de la familia, como si ser responsable de alguna manera me convirtiera en un villano. Mi madre dejó 2 mensajes. El primero fue suave, enfermizamente dulce. Aníbal, cariño, esto no es propio de ti. Todos te amamos. Por favor, no hagas esto. Solo llámame. El segundo, 2 horas después, tenía un tono diferente. No sé qué tipo de rencor estás guardando, pero castigar a tu propia madre, eso es lo peor, incluso para ti, ¿lo peor para mí? No respondí. No podía. Todavía no. Necesitaba tiempo para procesar, para evitar reaccionar emocionalmente porque por una vez no quería simplemente cortar el cordón. Quería exponerlo. Cada cable retorcido que enredaron a mi alrededor a lo largo de los años. Cada favor falso, cada emergencia inventada. Y tal vez, solo tal vez, quería que se sentaran en la oscuridad el tiempo suficiente para darse cuenta de cuánto poder les había dado y lo poco que se lo habían ganado. Así que hice una lista. Empezó con cosas simples. El plan de teléfono a mi nombre, cancelado. Ni siquiera les avisé, simplemente inicié sesión, presioné eliminar usuario y vi llegar el correo electrónico de confirmación. Imaginé a mi prima Quirino actualizando Instagram en el parque para perros y perdiendo repentinamente la señal. Mi tío gritando a su teléfono antes de darse cuenta de que ya no estaba encendido. Mi hermano, probablemente trató de culpar al proveedor. Clásico Nicanor. Luego el auto. No lo recuperé de inmediato. Dejé que lo disfrutara. Que lo condujera unos días más. Que se sintiera normal. Luego, el sábado por la noche, me estacioné a la vuelta de la esquina, caminé hasta su entrada y tranquilamente me marché con él. La llave de repuesto todavía funcionaba. Ni siquiera estaba cerrado con llave. Dejé una nota adhesiva en el parabrisas de su segundo auto, el que nunca conduce porque le falta una luz trasera. Ya que solo soy una billetera, considera esto un recorte presupuestario. Para el lunes, el pánico comenzó a derramarse de los mensajes de texto privados a la actuación pública. Nicanor publicó en Facebook, familia significa lealtad.
Pero aparentemente eso solo se aplica hasta que ganas más dinero que todos los demás y de repente eres mejor que nosotros. No me etiquetó, por supuesto. Los cobardes rara vez lo hacen. Pero la gente en los comentarios sabía exactamente a quién se refería. Algunos incluso dieron me gusta a la publicación. Su novia comentó, ¿te mereces algo mejor, cariño, mejor que qué? ¿Un hermano que pagaba tus cuentas? ¿Qué financió tu mudanza a 3 ciudades de distancia? ¿Qué cubrió tus gastos médicos cuando no podías pagar el seguro? No respondí. En cambio, envié un correo electrónico al propietario de mi madre. En realidad, ella había estado viviendo en un dúplex que yo poseía por completo, pero técnicamente el contrato de arrendamiento había estado a mi nombre por razones legales. Siempre había sido un trato de palabra. Sin alquiler. Solo ayuda a tu familia, dijo ella. Durante 4 años, cubrí impuestos, mantenimiento, incluso la pintura ocasional. Pero ahora, envié el correo electrónico. Esta es una notificación oficial de que el inquilino actual tiene 30 días para desocupar la propiedad a menos que desee comenzar a pagar el alquiler justo del mercado con efecto inmediato. Adjunté fotos de la propiedad, un acuerdo de alquiler sugerido y la información de la cuenta actualizada para el pago. Ni siquiera le envié una copia. Sabía que lo encontraría. Y lo hizo. En 48 horas, a juzgar por el furioso correo electrónico que recibí de ella con el asunto, vaya, ¿en serio? Sí. ¿En serio? Era como pinchar una colmena después de años de que las abejas zumbaran a mi alrededor, convencidas de que nunca me defendería. De repente, era cruel, despiadado, exagerando. Mi madre, mi hermano, mi primo, cada uno tenía su propia versión de la misma historia, tratando de torcer la narrativa. Que los estaba abandonando, que había cambiado, que los estaba castigando por un error. Un error. Divertido, porque cuando me desplacé hacia atrás a través de mensajes de texto antiguos, no había uno. Había cientos. El cumpleaños no fue el principio. Fue solo la primera vez que abrí los ojos. La vez que me pidieron que co-firmara el auto de Nicanor porque estaba comenzando un nuevo trabajo y luego renunció 3 semanas después para explorar las criptomonedas. La vez que Quirino me pidió que adelantara la factura del veterinario porque Copito es como mi bebé y luego publicó selfies de un viaje de fin de semana al spa. La vez que mamá me llamó llorando porque el agua se cortó de nuevo y le envié dinero sin siquiera hacer preguntas. Cada vez que no preguntaba. Cada vez que llenaba el silencio con confianza y me agotaba. Y la peor parte, la culpa. La culpa silenciosa y constante de que si dejaba de ayudar, sería el malo. Que tal vez estaba siendo egoísta. Que tal vez yo era el problema. Pero de pie en el pasillo oscuro de mi apartamento, con el teléfono vibrando con llamadas que ya no tenía que contestar. Me di cuenta de algo. La culpa solo funciona cuando crees que les debes algo. No lo hacía. Ya no y justo cuando las cosas comenzaron a calmarse, un golpe en la puerta. No fuerte, solo constante, rítmico. Abrí. De pie en el pasillo estaba Nicanor. Su sudadera con capucha estaba medio cerrada, sus ojos inyectados en sangre. No de llorar, sino de estrés. Sostenía su teléfono en una mano, temblando levemente. «Tomaste mi auto», dijo. Sin saludo. Sin disculpa. Solo eso. Me apoyé contra el marco de la puerta. Técnicamente, mi auto, pero adelante. Me miró, con la mandíbula tensa. Esta no es la forma de arreglar las cosas, hermano. Casi me reí. ¿Arreglar las cosas? ¿Te refieres a cómo todos mintieron y me abandonaron en mi cumpleaños y luego organizaron una fiesta para un perro? Ese no era el plan. Quirino dijo que solo iban a ser unas pocas personas y ahorrarse algo de dinero. Interrumpí. Podrías haber llamado. No lo hiciste. Podrías haber enviado un mensaje de texto real. No lo hiciste. Podrías haber aparecido en el rincón criollo. No lo hiciste. Pero ahora quieres hablar porque el tren de la buena vida se descarriló. Él se estremeció. Bien. Se frotó la sien.
Mira, la regamos. Lo entiendo. Pero no tienes que quemar todo solo para demostrar un punto. Lo miré fijamente. No, dije. No tengo que hacerlo. Quiero hacerlo. Y luego cerré la puerta, pero sabía que aún no había terminado. Ni por asomo. Porque ahora estaban desesperados. Y las personas desesperadas comienzan a hacer movimientos de los que no pueden retractarse. El siguiente movimiento no vino de Nicanor. Vino de mi madre. 3 días después de ese golpe en mi puerta, un sobre grueso apareció en mi buzón. Sin remitente, solo mi nombre escrito en cursiva familiar. Dentro había una carta escrita a mano de 2 páginas y en la parte inferior de la segunda, doblada con precisión forzada, había una foto descolorida de mí, tal vez de 5 o 6 años, sonriendo con un pastel de cumpleaños frente a mí y mi madre de pie detrás, con las manos sobre mis hombros como una madre perfecta en una foto. La carta comenzaba con: no sé cuándo te volviste tan frío, Aníbal, pero extraño a mi hijo. Continuó con un recuento elaborado de mi infancia. Cuánto se sacrificó, cómo trabajó noches para comprarme esa bicicleta, cómo nunca pidió nada a cambio más que amor y comprensión. Escribió sobre la pérdida de tu padre demasiado pronto y lo difícil que fue criar hijos sola. Y luego llegó el giro, justo a tiempo. Siempre parecías entender, Aníbal. Eso era lo que te hacía especial. Eras el fuerte. Nunca te quejabas. Simplemente ayudabas. Siempre ayudabas. Esa parte dolió más de lo que esperaba porque tenía razón. Ayudé, pero no por fuerza, sino por obligación, por miedo, por una creencia retorcida de que si no cargaba con su peso, nadie más lo haría. Y peor aún, que tal vez no valía nada para ellos a menos que lo hiciera. Terminó la carta con: espero que encuentres el camino de regreso a esta familia antes de que sea demasiado tarde. Todavía te amamos, incluso si has olvidado cómo amarnos de vuelta. Era una granada de culpa envuelta en nostalgia y atada con un lazo de martirio. Y por un segundo, solo un segundo, sentí que funcionaba. Sentí que los viejos hilos tiraban. Luego volví a mirar la foto. No era la que recordaba porque en mi memoria, ese cumpleaños había terminado conmigo llorando. Mi pastel aplastado. Nicanor lo había tirado de la mesa porque yo recibí el regalo más grande. Y mi madre me regañó por hacer una escena. Esa foto era la única parte buena de ese día. Un marco gratuito antes de que comenzaran los gritos. Un momento ahora utilizado como arma para manipularme. Ese fue el punto de inflexión. A la mañana siguiente, empaqueté la foto y la carta y las dejé en su porche sin abrir, sin desplegar. Sin nota, solo silencio, devuelto a la remitente. Y ese silencio no duró porque la semana siguiente escalaron. Enviaron a alguien a hablar conmigo. Bueno, me emboscaron, más bien. Fue en un café local que solía visitar los jueves durante mi hora de almuerzo. No había cambiado mi rutina, lo cual, en retrospectiva, fue mi error. Estaba bebiendo un americano y leyendo un libro cuando escuché una voz que no había escuchado en años. ¿Un libro? Sigues fingiendo que eres demasiado inteligente para el resto de nosotros, ¿eh? Miré hacia arriba. Era mi tío Ovidio. Si alguna vez has conocido a alguien que logró combinar el cinismo con un sentido de derecho tan espeso que debería venir con una etiqueta de advertencia, conoces el tipo. Ovidio había sido separado de la mitad de la familia por pedir dinero prestado que nunca devolvió. Pero de alguna manera siempre se deslizaba de regreso durante los dramas, como un buitre circulando una herida fresca. Sacó la silla frente a mí sin preguntar y se sentó como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. Les dije que no enviaran una carta. Dije: Aníbal es un hombre. Hablas con los hombres cara a cara. Pero tu mamá tiene un corazón tierno, ya sabes. Esa mujer te crió. No respondí. Simplemente lo miré fijamente. Tranquilo. En blanco. Tomó mi silencio como una invitación para continuar. Ahora, no sé qué tipo de berrinche es este o qué dijeron para enojarte tanto, pero estás lastimando a personas que te aman, hijo. Tu mamá es un desastre. Tu hermano está durmiendo en mi sofá.
¿De verdad vas a seguir con esto? Parpadeé lentamente. ¿Es esa la parte que te enviaron a decir? ¿O el viaje de culpa es solo una bonificación? Su sonrisa desapareció levemente. Vine porque me importa, dijo. Pero si sigues por este camino, te vas a encontrar muy solo, Aníbal. Eso no es lo que hace la familia. Me incliné hacia adelante. No, dije. Eso es exactamente lo que hace la familia. Mi familia al menos. Pretende que el silencio es amor. Pretende que la obligación es conexión. Pretende que la culpa es moneda. Se recostó, con la boca temblando. Yo no soy el malo aquí, murmuró. Nunca fuiste parte de la historia, dije, recogiendo mi taza. No se fue en silencio. Resopló, murmuró algo entre dientes y tiró la bandeja de la crema mientras salía furioso. La barista me miró. Me encogí de hombros y volví a mi libro. Pero ese no fue el final. Esa fue solo la vista previa porque 2 días después, recibí una notificación de mi banco. Alguien había intentado iniciar sesión en mi cuenta. Luego una y otra vez. Solicitudes de restablecimiento de contraseña, acceso denegado. Cambié todo. Bloqueé todo. Me puse en contacto con mi banco y marqué cada cuenta a mi nombre. Había crecido con estas personas. Sabía lo desesperados que podían volverse cuando las cosas dejaban de ser convenientes. Y entonces llegó el mensaje de texto que lo confirmó todo. De Nicanor. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Bien. Solo recuerda quién te cambió los pañales, quién te alimentó. Le debes todo a esta familia. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Esa última línea, eso era todo. Esa era la línea que siempre usaban cuando necesitaban hacerme sentir culpable para que volviera. Cuando mamá se vaya, no era solo una advertencia. Era una amenaza. Todavía pensaban que podían manipularme. Todavía pensaban que el amor significaba deuda. Todavía pensaban que podían asustarme para que regresara. Pero esta vez no me iba. Esta vez, los iba a sacar. Y la forma en que lo harían no dejaría lugar para el regreso, ni malentendidos, ni martirios públicos en Facebook. Estaban a punto de sentir cómo era realmente la vida sin mí. No respondí al mensaje de Nicanor. Ni con un texto, ni con una llamada, ni con una sola palabra. En cambio, inicié sesión en el software de gestión financiera que uso para mi trabajo de consultoría, el mismo donde había configurado todos los pagos recurrentes, las transferencias de emergencia y las cuentas vinculadas a la familia. Durante años, había carpetas etiquetadas como apoyo familiar, subcategorías con el nombre de las personas a las que estaba ayudando. Servicios públicos de mamá, auto de Nicanor, emergencias de mascotas de Quirino. Lo que comenzó como ayuda a corto plazo se convirtió lentamente en líneas de vida permanentes. Ninguno de ellos preguntó cuándo se detendría. Simplemente asumieron que no lo haría. Ese día, eliminé toda la carpeta. Pero no había terminado. Pasé la semana siguiente preparando mi movimiento final. No un truco de venganza, no una explosión dramática, algo limpio, inconfundible, permanente. Vendí el dúplex donde vivía mi madre. Estaba completamente a mi nombre. Lo compré hace años después de conseguir mi primer cliente importante. Se lo ofrecí como un lugar temporal para quedarse mientras se recuperaba después de una mala inversión. Pero nunca hubo un plan para mudarse, nunca se habló del alquiler, nunca hubo un gesto de agradecimiento. El lugar se había convertido en un monumento a su derecho, y estaba cansado de preservarlo. No la desahucié. Vendí toda la propiedad a una empresa de desarrollo que estaba comprando la mitad del vecindario. Pagaron muy por encima del valor de mercado. No hicieron preguntas. Firmé, cerré y dejé que el proceso siguiera su curso. 2 semanas después, recibió el aviso de los nuevos propietarios. Esperaba una tormenta. Lo que obtuve fue silencio durante 3 días completos. Luego llegó el correo de voz. Ella no gritó. Ella no lloró. Su voz era fría, controlada. Así que eso es todo.
Me estás sacando como si no fuera nada, como si no te hubiera criado. Vendiste mi casa por una cena de cumpleaños. No dijo que lo sentía. No mencionó las mentiras, la fiesta del perro, los años de manipulación para que yo pagara la cuenta mientras la suya se reducía silenciosamente en el fondo. No, para ella, yo acababa de cometer la traición, lo impensable. Me había elegido a mí mismo. Esa fue la parte que no podía perdonar. Dejé que ese correo de voz permaneciera sin respuesta, al igual que todos los demás. Pero aún no había terminado. Presenté documentos para separar todo vínculo legal que tenía con ellos. No más cuentas cofirmadas, no más planes compartidos. Incluso cambié el beneficiario de mi seguro de vida, algo en lo que no había pensado hasta que miré y me di cuenta de que todavía tenía a Nicanor listado en caso de emergencia. Doné el auto que le había quitado. No vendido, donado. De todos modos, ya había destrozado el interior. Cambié los números de teléfono. Nuevo SIM, nuevo operador. Le di mi nuevo número a 3 personas. Mi mejor amigo, mi jefe y mi terapeuta. Y luego me mudé. No muy lejos, solo lo suficiente. Nueva dirección, nuevo edificio con una puerta de seguridad. Sin acceso a menos que te llamen. No publiqué nada al respecto. No lo anuncié. Simplemente desaparecí de su alcance. No se lo tomaron bien. Mi prima Kirino intentó publicar una serie de historias de Instagram sobre miembros de la familia tóxicos que olvidan de dónde vienen, claramente dirigidas a mí. Una foto la mostraba sosteniendo un copito llorando con el título, él no entiende por qué el tío Aníbal ya no lo ama. Casi me reí. Nicanor fue más allá. Localizó a un amigo mutuo e intentó pedirle que me pasara un mensaje. El amigo se negó, le dijo sin rodeos, no te debe nada. Mi madre, sin embargo, no peleó públicamente. Comenzó a enviar cartas de nuevo, una vez a la semana, escritas a mano, siempre con el mismo tono. No del todo disculpas, más como simpatía ensayada. Comenzaba suave, luego viraba hacia la manipulación. Nunca quise lastimarte, pero siempre fuiste sensible. O simplemente desearía que recordaras todo lo que hice por ti. A veces incluía fotos antiguas, Nicanor y yo de niños. Ella y yo en la graduación. Siempre sonriendo. Momentos congelados utilizados como prueba de amor. Quemé la primera carta. Tiré la segunda. Para la quinta, dejé de abrirlas por completo. Y luego silencio. Sin cartas, ni llamadas, ni intentos. Por primera vez en mi vida adulta, experimenté lo que era respirar sin la culpa sentada en mi pecho. Empecé a ir al gimnasio de nuevo. Empecé a escribir, algo que no había hecho en años. Me ofrecí como voluntario en una organización sin fines de lucro que ayuda a los jóvenes a salir del sistema de crianza temporal. Quedaron impresionados por lo fácil que manejaba las finanzas y las hojas de cálculo. No les dije por qué era tan bueno para presupuestar y estirar los recursos. Ya no importaba. Pasaron 3 meses antes de que viera a uno de ellos en público. Nicanor. Estaba parado afuera de un centro comercial hablando con alguien en voz alta por teléfono. Parecía más delgado, más viejo. Sus zapatos estaban desgastados. Su energía era frágil. Estaba a punto de darme la vuelta cuando me vio. Por un segundo, simplemente miró. Luego caminó hacia mí. No rápido, no agresivo, solo cansado. Hola, dijo. No dije nada. Miró hacia abajo. ¿Realmente te has ido? Ajá. Aún así, no hablé. Simplemente se detuvo. Olvídalo. Se dio la vuelta para irse, luego hizo una pausa y miró por encima del hombro. ¿Sabes? Mamá todavía revisa el buzón. Espera que uno de esos sobres tenga algo de ti. Lo miré entonces, realmente lo miré, y dije las últimas palabras que jamás les diría a ninguno de ellos. Ella ya obtuvo todo lo que tenía para dar. No respondió. Simplemente asintió una vez y se alejó. Y ese fue el final.
No hubo una gran reconciliación, ni una escena dramática en la corte, ni una disculpa que de repente hiciera que todo valiera la pena perdonar. Solo yo finalmente libre. El último cumpleaños que pasé con ellos, estuve sentado solo en un restaurante, humillado e invisible. El primer cumpleaños que pasé sin ellos, me senté en mi nuevo apartamento, pedí mi comida favorita para llevar y recibí 3 videollamadas de personas que realmente se preocupaban. Sin culpa, sin actuación, solo paz. Y cuando cerré mi computadora portátil, me di cuenta de que alejarme no era la parte difícil.